Nuevamente en su programa El Caldero del Misterio, con muchos misterios. Este día hablaremos de duendes y gnomos. ¿Max? Hola Beatriz, qué bueno que están ambos aquí, usted y Osvaldo. Y antes de entrar en materia, nada más querría narrar una anécdota que se acaba de registrar. Este programa está siendo video grabado mediante una cámara Nikon modelo del año 3000 de Star Trek, una cosa complicadísima, pero que nuestro camarógrafo maneja bastante bien. O sea, no es el clásico que compra equipo que después no sabe qué botones oprimir. Y el caso es que habíamos cambiado los temas a la entrada del ferrocarril en El Salvador y el General Martínez, porque no se estaban registrando las imágenes a la velocidad adecuada, todo se veía en cámara lenta y como que fuera película vieja, y aunque a mi modo de ver se veía muy astral, pero haber proyectado el programa así hacía quedar a Beatriz y a nuestro camarógrafo como simples aficionados que no son. Nuestro camarógrafo no daba qué es lo que tenía la cámara, no le había estado molestando hasta este momento ni en ninguno de los programas anteriores. Y previo al programa habíamos estado hablando de duendes, gnomos y de ciertas apariciones espectrales y fenómenos que se dan en esta casa, que como ya he explicado está casi en el campo. Entonces se me ocurrió a mí, debo admitir que fue medio en plan de broma, que tal vez los duendes y gnomos que hay en esta casa habían saboteado el equipo electrónico porque no estábamos hablando de ellos. Y entonces yo les ofrecí que si componían la cámara en el acto o mientras ellos estuvieran acá, iba a cambiar uno de los temas e iba a hablar de duendes y gnomos, y iba a dejar el otro tema. Y efectivamente así fue. Alguno dirá, es que fue tu inconsciente, Max. Bueno, eso no me consta. Lo que sí me consta es que yo hice una oferta a determinadas entidades sutiles, la cámara se compuso y ahora tenemos que hablar de ellos porque si no capaz la sabotean en forma definitiva o cada vez que ellos vengan. Soy testigo, el tema era otro, pero este día hablaremos de duendes y gnomos. ¿Qué es un duende? Bueno, hay una diferencia entre ambos. Si bien la imaginación popular occidental, y hay que decir que de la mayor parte de pueblos del planeta, excepto los africanos y polinesios, los conceptúa como seres pequeñitos, la diferencia es esta: el gnomo es un ser pequeñito de la naturaleza, o sea, se lo supone que vive en cuevas, nacimientos de agua, restos de ruinas arqueológicas antiguas pero que ya están bien enmontados, cumbres de montañas, lugares así, lugares escarpados y donde suele llegar muy poco la gente o nunca ha llegado jamás. Conscientemente el gnomo, como tiene millones de años de estar viviendo ahí, que él no lo siente como tales, para ellos el tiempo discurre de otra manera, conoce todos los secretos de la naturaleza, cómo curar, cómo matar con las fuerzas de las distintas hierbas y piedras, cómo atraer el enamoramiento, cómo atraer la buena suerte, donde hay tesoros ocultos, ya sea en forma de reliquias de culturas humanas del pasado o en forma de vetas de minerales que son explotables, etc. El duende no. Al duende se lo supone un, llamémoslo así, gnomo, pero que es habitante forzosamente de las casas o de construcciones viejas que no llevan mucho de serlo, o que si están abandonadas pero que la gente las frecuenta. Vaya, por ejemplo, restos de conventos, restos de iglesias, pero que las alcaldías los han hecho parques municipales o donde van los enamorados o donde se hacen concursos de poesía, entonces ahí... Como casa cultural. Sí, suelen haber duendes. También los duendes, en la tradición irlandesa, que es la que hace más referencia a ellos, suelen acompañar a una familia a lo largo del tiempo, de las generaciones y de país en país, y si es preciso de continente en continente. Entonces, según eso, si los Brannon, por ejemplo, tenemos duendes asignados desde Irlanda, ese clan o linaje de duendes, porque es una tribu entera, te persigue a tú, donde quiera que andes habitando. Y si hay Brannon en Estados Unidos y en Canadá, que sí hay porque a veces los he localizado por internet, está el mismo clan o linaje de duendes, y como tienen la capacidad de desplazarse a la velocidad de la luz, si hay algún Brannon que practique la magia o que ya nació dotado psíquicamente para poderlos ver y hablar con ellos, puede pedirle algo a cualquiera de estos duendes de nuestra familia o clan, y si los que lo rodean a él en el lugar donde habita no le pueden conceder eso, pueden llamar a un duende de otro Brannon, por ejemplo de los míos, de los que hay en esta casa, y a la velocidad de la luz irá y cumplirá esa tarea. O sea, Max, que consideras que aquí en tu casa habitan duendes.
Yo considero que aquí habitan duendes y gnomos, porque lo que pasa es que esta casa no tiene mucho de haber sido construida. Y a usted le consta que después de los muros lo que hay es finca. Y yo ya conocía estos lugares antes de que se hubiera construido esta casa. Aquí hay restos de cementerios antiguos, incluso no solo de gente de nuestra actual cultura indohispánica moderna, sino también prehispánica. Se han hallado restos de obsidiana, pequeños idolitos, no cabal en el propio lote de esta casa, pero sí en los lotes de alrededor. Sí. Al lado tenemos una barranca. En El Salvador existe la mala costumbre que yo urjo y exhorto a los asesinos, sé que soy muy astral, pero alguno de ellos puede que vea este programa, que por favor dejen de estar tirando los muertos a las barrancas, porque cuando es invierno lo que hacen es que contaminan las aguas, y de esa contaminación resulta que se enferma y se muere un montón de gente que ni se las deben a ellos, o sea, los cuales no se los han propuesto. Mejor entiérrenlos o por último déjenlos a la orilla de calle, pero tirar muertos a las barrancas es contaminar las aguas. Pero el hecho es que en El Salvador se hace. Entonces yo debo suponer que en esta barranca, antes de que hubiera casas y esto estuviera más urbanizado, allá saber cuánta gente quedó. No lejos tenemos un cementerio que es viejo, antiquísimo, desde que se estableció el municipio del Carmen allá por 1840. Y me consta de cuando fui defensa civil que aquí exactamente sobre el puesto de esta casa y las dos, la que tengo hacia el oriente y la que tengo hacia el sur, hubo un puesto de mando y hospital de campaña de la guerrilla. Es más, aquí estaba Dagoberto Gutiérrez, estuvo por unas horas y después bajó y luego se posicionó en mi antigua casa, que es donde tuve que vender para venirme acá. Entonces aquí se atacó con helicópteros y ellos respondieron y hubo muchos muertos y todo. Entonces hay para que en esta casa haya espectros, haya gnomos procedentes del cafetal y del bosque primordial, queda todavía un poco de bosque primordial, y hay para que haya duendes acompañantes de la familia Brandon. Sí, me llama la atención que cuando nosotros vinimos con Joaldo, de repente se empezaron a escuchar muchos ruidos en diferentes lugares de la casa. Y las gatas se alebrestaron. Es frecuente que las gatillas, mis gatas, pero supongo que le pasará a otros que sean dueños de gatos también, se quedan viendo en la escalera perdidas en el vacío y no hay en ese momento pajarito ni animalito alguno fregando. Aunque le voy a decir, hay una teoría zoológica evolutiva que me parece más lógica, pero no tiene comprobación hasta el momento. Planteó Linus Pauling, un alemán que fue el que inventó la sociobiología, que es la ciencia del estudio de la conducta humana, tanto individual como en grandes grupos, a partir del estudio de la conducta de los animales. Él fue nazi, por cierto, y fue nominado al Premio Nobel de Biología, y simplemente no se le concedió porque a la hora de recibir el Premio Nobel se le pidió que abjurara el nazismo y dijo: no, es que ustedes me están dando un premio por mis méritos científicos, no tienen que estar juzgando mi ideología política. Sí. Para que vean que los premios sí son políticamente sesgados. Y la ciencia de él es ciencia exacta ya. Entonces él planteaba que los perros y los gatos hacen eso porque anduvieron tantos millones en las estepas y en las laderas de los cerros persiguiendo presas que huían a gran velocidad, antílopes, venados, pero sobre todo tratándose de los gatos, conejitos, porque no son leones, son felinos más pequeños, y estos conejitos trepaban árboles. Entonces esto lo estuvieron haciendo por 20, 30, 40, 60 mil generaciones, hasta el momento que la alucinación de la presa que se les ha ido ha quedado grabada en el inconsciente de ellos a través de la herencia genética. Entonces ocasionalmente tienen todavía visiones de caza al descampado. O sea que no necesariamente es cuando se quedan así perdidos, la mirada no es que estén viendo un ser de otro mundo. Bueno, sí, pero yo ahí le objetaría a Linus Pauling, si lo tuviera enfrente, que se ha visto a gatos en Animal Planet. Lo hemos podido ver, por ejemplo, que hacen esto mismo en gimnasios gringos de básquet, que son todos unos perfectos entablados de madera pulida, que no tienen más que gradería alrededor. Se los ha visto hacer esto en canchas de fútbol, o sea, en lugares donde no hay vegetación ni objetos que le hagan recordar al gato la existencia primitiva de su especie. No tendría por qué estar teniendo esa visión. Y volviendo al duende, ¿qué tan cierto es aquella historia del arco iris, al final la olla con el tesoro? Bueno, esa es una historia que es común a todos los celtas de Europa, no solo los de Irlanda. Se cree que la historia se originó en Francia, y quien la registra primero por escrito, porque estas son historias de los celtas que eran primero orales y luego empezaron a quedar por escrito en el siglo XIX, cuando los románticos empezaron a
a crear una literatura llamada precisamente romántica a partir de los cuentos de la Europa prerromana y medieval. Entonces Charles Perrault, el autor de La Zapa de Oro y el autor de Blancanieves y Los Siete Enanos y La Bella Durmiente y todo, sí. No autor, sino que el que lo puso por escrito, porque ya eran cuentos de los campesinos. Él es el primero que en uno de estos cuentos registra que al final del arco iris se encuentra una boya de oro, que es oro alquímico, o sea, oro que procede del momento primigenio de la creación, y quien quiera que se apodere de un solo objeto de esa boya, porque no es posible arrancarla ni llevarse todo el tesoro, atraerá riquezas en torno suyo toda la vida. Pero el problema que hay y que plantea el duende del cuento de Perrault es saber cuál es el principio del arco iris, porque si el arco iris es perfectamente curvo, cualquiera de los extremos puede ser el inicio, ¿no? Así es. Y entonces alguien podría llegar a lo que sería el inicio del arco iris según él, y resulta que no encontró la boya porque no era el extremo que le había imaginado. Entonces perdió su tiempo y el arco iris se deshizo. Pero la clave la da el mismo Perrault en el cuento. Lo que hay que hacer es, como los duendes y los gnomos son espíritus bromistas, hay que hacer exactamente lo contrario de lo que le dice a uno. Si al personaje del cuento, o en el caso a alguno le ocurre en la realidad, por favor escríbanos por internet, se le aparece un duende o un gnomo en pleno invierno cuando hay un arco iris y usted le pregunta que dónde está la boya de oro y le dice por aquel extremo, me voy al otro, porque le está tomando el pelo, y a ellos les encanta hacer eso. Ya me he referido al amigo brujo que tengo, y en alguna ocasión le he preguntado, mira, y aquí ¿por qué te gusta tratar tanto con demonios? ¿Que no ves todo el mal que hacen? Y me dice, pues mira, podrá ser, pero ellos no lo conceptúan por tal, porque en todas las películas y cuentos e historias los pintan perpetuamente, ahí prácticamente yéndose, ya saben ustedes en qué, de la risa. Y es cierto, siempre los pintan, pobre humano idiota, ñaca, 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 ñaca. Entonces debe haber en ellos algún tipo de alegría interna, ¿verdad? Max, ¿y si en una casa habita un ser de estos, será que puede comunicarse con un humano? ¿Le quiere transmitir algo? Bueno, eso tiene que ver con la leyenda del poltergeist. Antaño, y entendamos por antaño hasta la Segunda Guerra Mundial, había una fama por toda Europa, Estados Unidos, Canadá, México también, incluso aquí. Había una abuela mía que se decía que, tía abuela, murió sin hijos, que tenía esa propiedad, que tenían duendes enamorados. Y entonces estos duendes enamorados, al paso de la niña de la casa o de la jovencita, bueno, en primer lugar les hacían un frustre de todos sus amores, hacían que los que las cortejaban se fueran a la guerra, se fueran del país, se mataran o encontraran a otra que le llamaba más la atención, porque el duende estaba enamorado de ellos, prendado de ellos, cosa que también se cuenta del Cipitillo. ¿Tenían que ser vírgenes las mujeres o no necesariamente? No, el duende es enamorado, no anda Él se enamora. Pero supongo que en países católicos, por influencia de la cultura de la gente, añadían además eso, pero en los países del centro de Europa no tienen que ser virgen la niña. Y como una manera de cortejarlo, y se decía eso de mi tía abuela, les hacía aparecer flores, frutos en el camino, dulces. Los dulces no había que comerlos porque en muchas ocasiones no eran más que dulces tales cuales, pero en otras ocasiones comer el dulce hacía que la persona después se perdiera en el bosque o en el campo y no fuera hallada jamás, y entonces se decía que el duende se la llevó. Esto no implicaba que se hubiera ido en un barranco o que le hubiera pasado una desgracia, sino que la leyenda era que el famoso dulce, que era hecho de alguna sustancia propia de la química del duende, que es la alquimia, permitía que la amada de sus ojos fuera trasladada como a otra dimensión, sí, a la dimensión del duende, y de esa manera consumar la unión. En el caso de mi tía abuela, se dice que el abuelo Peter Patrick hizo traer a Madame Elena Petrovna Blavatsky, que fue la fundadora de la Teosofía. Llegó en secreto en un barco a El Salvador. ¿Y por qué en secreto? Para no ofender a la Iglesia Católica, porque hubiera podido suscitar un motín de gente que la linchara en aquel momento. Ella era una medium y escritora muy famosa que había estado hasta en el Tíbet, y la corriente que ella fundó, que es la Teosofía, todavía existe. Mi abuelo ya la conocía de antes de haber llegado acá, e hizo que la exorcizara a esta tía abuela mía, cosa que la Blavatsky hizo, pero no por los procedimientos de la Iglesia Católica, que son una serie de invocaciones y oraciones, sino que la bañó en lo que se llama agua de 7 hierbas.
y después de esta agua de 7 hierbas las manifestaciones del duende cesaron. Inclusive tuvo muchos enamorados, pero ya no se quiso casar porque consideraba ella que la edad para tener hijos ya había pasado. En esta época se hubiera aceptado algún enamorado y se hubiera casado porque la medicina ha mejorado, pero en aquellos tiempos, imagínate, ni penicilina había. Sí. Ahora, el caso del duende puede ser de dos naturalezas: que haya un duende único en la casa, en cuyo caso es un duende nativo de la casa, o sea, es propio de ese terreno y llega a alojarse ahí cuando la casa ha sido terminada, porque lo que pasa es que el duende es urbanita, no le gusta vivir al descampado. O puede haber una familia de duendes, con duenditas y todo, así como pintan a los pitufos. Si se trata de una familia, la tradición es que van siguiendo la familia de carne humana a la cual están ligados. O sea, de que si esta familia se va a otra ciudad, ellos se trasladan también. Y si se cambian de país también, y únicamente quedan liberados de volver al mundo espiritual y ya no tener manifestaciones en el mundo material, o dispersarse en el campo y en tal caso volverse gnomos, si toda esa familia se extingue. En mi caso, que los branos se están acabando en El Salvador, ya solo quedo yo, literalmente yo, pues si muero sin tener hijos, y efectivamente había duendes en esta casa y ellos son a los que les tengo que agradecer que la cámara se haya compuesto, pues quedarán libres de irse a donde quieran, a menos que me quieran acompañar a otro planeta. ¿Qué pasa si te compro la casa y me queda a mí? ¿Se quedan ellos habitando acá? No, se van conmigo. Se van. Pero podrían haber otras manifestaciones, producto, como digo, de los entierros de edades pasadas, producto de la batalla que hubo aquí, porque aquí sí hubo batalla para la ofensiva final y fue fuerte, y podrían haber manifestaciones de los gnomos. Ahora, lo que pasa es que aquí cerca hay un parque boscoso que usted ha visitado conmigo, Beatriz. El gnomo se manifestaría en el parque boscoso, o inclusive ya en la calle, pero normalmente no entra a una casa, excepto por una de dos razones: para avisar dónde hay un tesoro oculto a alguien que le deba, que le haya hecho un favor al gnomo. Hay leyendas de que hay gente que ha encontrado gnomos ahogándose o con el zapatillo en una trampa para animales o debajo de una piedra y la persona lo ha liberado. Entonces el duende queda en deuda. Y el gnomo queda en deuda y después llega a visitar a la persona o para avisarle de un peligro, de enemigos que vienen encima o de un tesoro oculto en los alrededores donde ella vive. La otra razón por la que el gnomo se podría manifestar, y ese sí podría ser un caso conmigo, es donde ve que se es bueno con los animales, que se les atiende, que se les socorre, para avisar el gnomo de dónde hay algún animalito que necesita ayuda, o de dónde hay una ayuda que uno pueda recibir para auxiliar a ese animal, porque el gnomo, recordemos, es del monte, entonces él protege la vida salvaje. De hecho, el gnomo en la mente de las personas no es más que un recuerdo de aquel diosecito griego que se llamaba Pan, que nos lo pintan con patillas de cabra y tañendo una flauta que es de varios tubitos que llaman zampoña. Pan acompañaba a los pastores y a los rebaños de cabras y ovejas, y se dice que por las noches se lo oía tocar la zampoña para apaciguar a los ganados. Entonces, ya cristianizado y civilizado el gnomo, se le puso gorrito, se le puso zapatillos y demás, pero no es más que un recuerdo de Pan. O sea, ¿será que siempre te acompaña un gnomo, Max? Porque siempre rescata gatos, pájaros, y siempre llega en el momento justo. Cuando hay un pajarito herido, él llega. Bueno, eso es fruto de dos cuestiones más racionales. En primer lugar, la gran deforestación que estamos haciendo los salvadoreños en zona urbana. Esta zona, que era enteramente de campo, es una zona que en nuestra legislación municipal se llama zona protegida. Zona protegida no significa que no se pueda construir en ella, sino que tiene que ver amplias áreas verdes y que los animales que son naturales de esta zona no se los puede matar en forma deliberada. O sea que ningún vecino, como alguno que tengo, me tiene que estar diciendo que si yo ayudo a las palomas las va a envenenar. Si hace eso, señor, le voy a echar encima a la policía ambiental, y si logro exhibir pruebas de que usted las ha envenenado, son 4 años de cárcel no escarcelables por trabajo público. O sea, no crea que le van a poner grillete electrónico con salida. Hoy El Salvador ya está siendo serio en eso, y espero que en el gobierno de Nayib Bukele se sea más serio en eso. Pero bien, a lo que voy es a esto. Se está autorizando mucho rascacielos, usted lo ha visto en esta zona. El rascacielos, el inconveniente que tiene es que, aunque yo noto que los ingenieros tratan de dejar los árboles de Conacasta y Amate en el área verde del interior,
pero tienen que volar muchas ramas. Así es. Entonces, botan muchos nidos y quiere hacer que no hay muchos pajaritos sobrevivientes y se arrastra hasta la calle. A diferencia de la mayor parte de mis compañeros de ciudad, yo no tengo vehículo, sé manejar, tengo licencia, pero detesto los vehículos, no quiero manejar. Hacerlo en San Salvador es tan difícil como en Roma o en México y siempre voy caminando. Y yo me fijo en lo que hay en el piso, no voy con iPod ni con tablet, que también las detesto porque soy tecnófobo. Entonces así he encontrado carteras hasta con $100, ¿verdad? He encontrado DUIs que no me he tomado la molestia de devolver porque no tengo la obligación, pero si yo quisiera estafar un banco o hacer un delito lo podría hacer. Y por supuesto encuentro también gatos, pájaros, ardillitas y demás porque me fijo en lo que voy haciendo. Pero hay otra razón, que allí yo exhorto a las madres de familia, especialmente católicas, a que la practiquen. Mi mamá me ponía a armar con ella el nacimiento, víspera de cada Navidad. Y nuestro nacimiento es el típico nacimiento salvadoreño, con el diablo, el niño Dios, astronautas, guardias nacionales, guerrilleros no, porque no habían todavía. Además, si hubieran habido, creo que por ideología no los hubiera permitido en el nacimiento. Además, ellos deben ser buenos marxistas-leninistas, no marxistas con católicos, eso no existe. Había jirafas, gorilas, poníamos a Tarzán, pero sobre todo había muchas ovejitas y palomas. Y yo recuerdo que le preguntaba a mi mamá cuentos de palomas. Y eran tan buenos y tan bonitos los que me hacía que con los terremotos, cuando se rompían esas ovejas y palomas de barro, yo las estaba reparando. Entonces como que me quedó aquello de tratar de reparar las palomas de verdad. Así es. Para finalizar, Max, ¿cómo puede reaccionar una persona si tiene un encuentro con un duende o un gnomo? Bueno, si está en su casa, lo más probable es que sea un duende. Entonces, la dificultad en la mayor parte de hogares salvadoreños es la economía. Así que debería preguntarle al duende que qué quiere tener él en la casa que le agrade. Normalmente piden leche con caramelos en ella, en una palangana como para de gato, que se deja en el área verde del jardín. Y si quiere tener otras comodidades, como por ejemplo que se ponga música clásica o de otro tipo, o que se queme incienso o algo, pues tiene que colaborar para esos gastos. ¿Y si la persona no lo hace? No, quien tiene que colaborar para los gastos es el duende. O sea, él pide cosas que le provee a la persona el con qué. Yo quiero dar un testimonio de esta casa que mi huésped es el señor Eduardo Larrae y su hijo Francisco José que se fue, José Eduardo, son testigos. Aquí se materializaban monedas. Durante 2 años y medio uno estaba escribiendo, haciendo cualquier tarea y la moneda daba vueltas en el aire y caía tanto sobre esta mesa de vidrio como sobre el piso. Yo a veces me acostaba a hacer la siesta en una hamaca que tenía o en un sofá todo lleno de cuitas de paloma, que por favor no lo vaya a tomar, señor camarógrafo, que tengo al lado, y la moneda me caía. Y fue solo porque le hice una mala broma a los duendes que desapareció eso, pero estoy hablando solo monedas de $1, fácilmente eran entre 60 y 90 al mes. O sea que lo mejor es conceder de lo que él me pide. A cambio de, porque si no usted va a estar esclavizado por el duende a sus caprichos. Y si fuera un gnomo, que donde se lo va a hallar en lo agreste, dígale que qué favor pide. Si está en sus manos, hágaselo. Y entonces pídale que por favor le indique dónde hay un tesoro o algo valioso que usted pueda utilizar para mejorar su economía. Y el gnomo se lo va a decir. Qué bueno. Esto ha sido el Caldero del Misterio. No olvide suscribirse a nuestro canal. Ahí dice suscribirse, dele clic y va a tener todas las notificaciones de nuestro programa. Nos vemos a la próxima. Bueno, solo quería decir que si tiene duendes en su casa que le están colaborando con monedas, tanto más con billetes, no les vaya a hacer una broma pesada porque lo dejan de hacer. Y eso se lo dice Max Brano, no solo porque me pasó, sino que porque esa es la leyenda de muchos siglos atrás. A la próxima.